estamos analizando hoy empezando en el Perú y queremos retomar con lo que decía Jorge Luis. Hay necesidad de capacitar a las personas, pero también las expectativas laborales han cambiado, ministro. Ahora tenemos a una generación más joven, el Perú tiene un bono demográfico, están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, a través de la tecnología y una ley de teletrabajo. ¿Cómo es que todo esto puede ayudar justamente a mejorar la empleabilidad? En primer lugar, habríamos que entender primero por qué desempleo, ¿no? Y hay a veces un tema que no nos gusta hablar, pero hay que ser sinceros, ¿no? Antes de la pandemia pasamos por un proceso irregular de migración, ¿no? Ese proceso irregular hacía que mucho trabajador migrante, lo que hacía que no tenía ni un problema en ubicarse en puestos informales, que además, siendo informales, igual eran muchos menores beneficios y remuneraciones que, por ejemplo, un trabajador nacional. Luego de eso llegó la pandemia, que complicó más las cosas, y es por eso que incluso en el tema del empleo juvenil, ellos fueron los que fueron más desplazados de empleo formal y fueron los que tuvieron un índice de crecimiento de desempleo exponencial. Entonces ahí tenemos varias cosas que hacer. También el tema del teletrabajo es muy importante, pero como hablábamos off the record, habría que tener cuidado porque el teletrabajo está dirigido a un sector más que nada de labor administrativa. Y tendríamos que ver cómo esas nuevas paradigmas de la tecnología podemos trasladarla también al trabajo de manufactura, al trabajo manual, porque si no, como decía Mario en el corte, podríamos tener un concepto moderno de relación laboral y dejando un concepto clásico de relación laboral que haría que la relación laboral sea incluso más conflictiva de lo que es. Porque, la verdad, la relación laboral por su propia naturaleza es conflictiva. Hay intereses contrapuestos, a un trabajador va a querer ganar mayor remuneración, que es justo, y como también es justo que una empresa, como decíamos con Benigno antes de ingresar al programa, quiera tener mayor utilidad. Claro, lógico. Y ahí se crea el conflicto, y entonces, efectivamente, ¿qué hacemos para ello? El teletrabajo es una herramienta importante, estoy completamente de acuerdo. Es más, el día de hoy se cumplía con el plazo para que las empresas se adecúen al reglamento. Por ahí había unas voces que buscaban que se ampliara el plazo, pero creo que no es el momento. Se hubo el plazo establecido, se cumple y ahora... En los días que han pasado. Claro, y ahora la SUNAFIL lo que va a hacer es su primera etapa, es una labor preventiva, y luego ya veremos si es que las empresas completamente se han adecuado. Luego también hay que tener en cuenta que... Y con la inmigración que usted ha comentado, ¿cómo solucionar ese problema? Porque de sopetón han caído al Perú, porque así es la situación dramática, ellos no lo han buscado, 1 millón y pico de personas. Para que esas personas se inserten, ¿qué va a pasar? En primer lugar, un país tiene que ser un país ordenado. Entonces, primero, toda migración tiene que ser regular. Irregular es como ingresas, irregular también es como te mantienes. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y se han dado el día de ayer a unas normas relacionadas a ello. Estas semanas. Claro, un plazo establecido para que se regularice. Luego, estando en nuestro país como ciudadanos regulares de otros países, no están exentos también de que nosotros tengamos la obligación de proveer tanto a connacionales como extranjeros empleabilidad, puestos de trabajo que ellos puedan adecuarse. Pero sobre eso también es importante, y de repente lo ponemos más adelante en el tema, y estábamos los tres en una conferencia hace poco, que se viene un paradigma distinto, ¿no? Se viene la inteligencia artificial, se viene la digitalización de las relaciones laborales, temas que hay que tener en cuenta, y también con un concepto, ahora que hemos visto, de mucho joven que no quiere estar permanentemente. Que no acepta los conceptos clásicos de relación laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes, Benigno? Porque hay gente que ya no quiere, ni siquiera ve el valor de estar en un sindicato. ¿Cómo analizan estos nuevos retos? En principio, ese es un tema real. Y lo estamos viendo con mayor claridad después de la pandemia, donde se ha tenido que implementar algunos sistemas de trabajo virtuales. Hoy en día, es cierto, los jóvenes, lo hemos constatado en nuestras estadísticas, prefieren ese tipo de trabajo. Pero creo que vamos a coincidir todos los que estamos acá de que eso no va a prevalecer por encima de lo que debe ser un trabajo formal y productivo en el país. Para algunas especialidades tendrá que oficializarse, y eso lo estamos viendo en otros espacios del mundo, porque no somos la excepción. Por lo tanto, habría que, como dice el ministro, ordenarnos. Entonces, ordenar qué espacio le corresponde naturalmente el trabajo virtual
para jóvenes o no jóvenes. Para todos, en verdad. Así es. Y finalmente, ¿cuál es el trabajo productivo y de servicio que a nosotros nos interesa, manteniendo los cánones de un trabajo decente, bien remunerado y con justicia? En el tema de la migración, que es muy interesante porque es un tema que ahora se está debatiendo, primeramente quiero expresar que yo creo y soy solidario con los pueblos y clases oprimidas del mundo. Nos ha molestado mucho a la Confederación de Trabajadores del Perú que se diga que se va a mandar a los militares a la frontera. Pero digamos eso, que por si acaso, lo vamos a ver en otro por si acaso, ahora hay que en este espacio lo quería precisar porque es totalmente ligado a la migración. Claro, pero nosotros hemos firmado un convenio, hemos firmado un convenio con Beneactiva, donde está la doctora Orellana, ¿no? Que es una organización muy seria. Previamente, el 7 de diciembre, en la OIT habíamos firmado las 4 centrales con la OIT para hacer un trabajo sobre migración en 4 etapas. Ya estamos desarrollándolo, por eso el martes de la semana pasada la Confederación de Trabajadores del Perú ha firmado un convenio con esta organización, Beneactiva, porque ahí nos están demostrando que hay algunos espacios de los trabajadores formales y legales que vienen aquí, que tienen especialidades que podrían cubrir algunas ramas que no podemos cubrir los peruanos. Incluso en el tema de educación, ya que se ha hablado, no tenemos profesores de educación física para cubrir a todos los colegios de acuerdo a la ley de educación. Sin embargo, ellos tienen toda una relación formal de profesores de educación física que podrían ir a cualquier lugar del Perú, ¿no?, a cubrir esa vacante. Claro. De igual manera, nos explicaba en este convenio que hay médicos especialistas, ¿no?, que están legales, que están registrados y que podrían irse a cualquier lugar del Perú donde los médicos no quieren ir. Por ejemplo, yo hablaba con mi dirigente Alvarado el día de ayer en el Comité Ejecutivo Nacional, que es de Huánuco. No tienen especialistas de casi de nada en Huánuco. ¿Cómo serán en las provincias? Entonces, hay un número determinado de médicos que están dispuestos a mostrar su título, a mostrar su experiencia e ir a esos lugares y contribuir. Y hay otros sectores productivos del Perú donde tranquilamente, ubicándolos en forma ordenada, ¿no?, seria, pueden incluso incrementar el PBI a favor del país. Bueno, eso hay que verlo en el tiempo, pero en todo caso, José Luis, hay hoy día un excedente de profesionales, ¿no es cierto? O sea, lo que Jorge Luis, lo que ha manifestado Benigno, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que esas personas no generen también una situación de competencia con los nacionales? O sea, queremos formalizar a las personas que han venido, pero a los nacionales todavía no los hemos terminado de formalizar. Claro, en primer lugar hay que verificar que cumplan con todos los requisitos que establecen las normas migratorias. Eso es lo primero, que cumplan con la ley. Y cumpliendo con la ley, estando acá en el país, tienen todo el derecho a trabajar. Claro. Y tienen todo el derecho a competir, ¿no? Y hay un tema que también es de competencia del Ministerio, que es vincular la oferta de trabajo con la demanda, ¿no? Hay una débil vinculación entre la oferta y la... Porque hay seguro muchos lugares donde se requieren médicos, profesores, ¿no? Y yo de mutuo propio conozco personas que son muy capaces, pero no pueden registrar su título de médico porque tienen problemas burocráticos, ¿no? Les exigen muchos requisitos y no pueden ejercer, ¿no? Entonces, en esos casos, efectivamente, hay que viabilizar para que podamos ganar todos, ¿no? Y en los casos, efectivamente, en que haya competencia, eso va realmente a movilizar a los trabajadores peruanos también para que se capaciten y para que puedan también acceder a los puestos de trabajo que estén vigentes, ¿no? Sí, solamente para cerrar contigo, ¿qué otras modalidades, además del teletrabajo, hay hoy día en el mundo moderno sobre las cuales tendríamos que empezar a enfocarnos? Se habla de los trabajadores, no sé, descolocados, que no necesariamente están en el Perú, sino están fuera. ¿Qué otras modalidades hay? Bueno, en realidad el teletrabajo está permitiendo, la ley del teletrabajo, el reglamento permite que trabajadores que laboran para una empresa peruana pueden estar afuera, ¿no? Ya conozco muchos casos en los cuales con la implementación de la ley y su reglamento que ha sido el día de ayer, ya están trabajando fuera. Se generan algunos temas, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Alguien que trabaja en México, no sé, en Buenos Aires, esa salud no lo va a cubrir. Hay que contratar entonces un seguro médico para ellos, ¿no? Entonces, esos dilemas son los que reflejan estas nuevas modalidades. Pero sí está regulado, felizmente, en la ley del trabajo la posibilidad de que un trabajador pueda prestar servicios para una empresa peruana fuera del país. Perfecto. Y para cerrar el bloque, la tercerización, ministro. ¿Qué va a pasar con esa situación?
Para nadie es ajeno mi posición. Mi posición la he compartido en academia, en conferencias, en artículos. Mi principal crítica a la tercerización fue, y espero que en este caso coincidamos, es que fue una norma que se dio sin diálogo social. Una norma que fue impuesta. De forma, esa es mi principal crítica. ¿Eso significa que ahora que tenemos la responsabilidad de estar en un ministerio, tenemos que hacer lo mismo? De manera alguna. Si estamos en esta función es para demostrar que con el diálogo social podemos lograr resultados. Hemos estado hablando con el señor Benigno, por ejemplo, y me ha llamado muy gratamente la atención de que nos está invitando para activar el Consejo Nacional de Trabajo. Y ese es el estamento importantísimo para conversar. Si hay que variar algo, lo variamos, pero ya no lo impongamos, porque si no, vendrá otra persona, impondrá su posición, vendrá otra persona, impondrá su posición, ¿y cuándo dialogamos? Así es, estamos dialogando acá. ¿Cuándo dialogamos? Mario, ¿cuál es la voz de los empleadores al respecto? Bueno, acá yo tengo que ser absolutamente personal con mi opinión sobre la migración, por ejemplo, la situación que afronta en este momento el país con los migrantes, principalmente venezolanos. Esto es personal, coincido con Benigno en que esta es una situación en la cual tenemos que, digamos, tratarlos de manera humana. Son migrantes, sí, son, en el sentido más amplio del término, son refugiados. Están huyendo de una dictadura que ha llevado la ruina económica a su país y eso es lo que los ha hecho venir acá en busca de oportunidades. La migración en el mundo se va, busca los países que son oportunidades y si han venido acá es porque han visto la posibilidad de desarrollar una vida en la inmensa mayoría de casos decente y productiva. Entre la gente que ha venido, como en nuestra gente también, la inmensa mayoría quiere hacer las cosas bien, trabajar y prosperar. Y entonces ahí hay una riqueza personal de personas para el Perú inmensa. En su gran mayoría son jóvenes que van a poder hacer vida en el Perú. Y lo que tenemos que hacer entonces es, en mi opinión, nuevamente, convertirnos en eso, en un país de oportunidades, en un país de empresas, facilitar que se hagan los negocios, que se puedan, decían, qué formas deben utilizarse para el trabajo, nuevas modalidades. Eso no va a salir de la ley y no va a salir del Estado, aunque tengamos a un buen ministro en el Ministerio de Trabajo, no lo va a hacer el Ministerio de Trabajo, lo van a hacer quienes hagan los negocios y formen estas modalidades nuevas que luego la ley, como sucede siempre, va a tener que perseguir para tratar de que vaya ordenada. Como suele ser. Pero Mario, vamos a hablar contigo después para hablar de la tercerización, que no nos has dicho por supuesto. ¿Qué opinas del diálogo y todos estos temas. Bueno, no se vayan, vamos a volver después del corte con Pensando en el Perú.